José Ortega Cano se despertó temprano aquella mañana, como solía hacerlo desde hacía años. La rutina de un hombre acostumbrado al campo y al orden marcaba cada uno de sus gestos. Vivía en Madrid desde hacía tiempo, en una casa amplia y luminosa que le permitía seguir sintiéndose cerca de su gente y de sus recuerdos, pero también disfrutar de la vitalidad de la capital. Aquel día no era uno cualquiera. La emoción y el orgullo recorrían su pecho con una intensidad distinta, porque en pocas horas tendría en casa, bajo su cuidado y compañía, a su nieta Rocío. Era un momento que había esperado en silencio, un deseo íntimo que por fin se materializaba. Para José, la familia siempre había sido un pilar fundamental, y esta nueva etapa se convertía en un renacer, una oportunidad de ser, no ya torero ni personaje público, sino simplemente abuelo. La mudanza de la pequeña Rocío a Madrid había sido cuidadosamente planificada. Ortega Cano, meticuloso y responsable, se había encargado de preparar cada detalle para que la niña se sintiera cómoda y segura. Había transformado una de las habitaciones de la casa en un rincón especial para ella, decorándola con colores alegres, muñecos, libros y fotografías familiares. Quería que su nieta encontrara en ese espacio un hogar, un refugio donde pudiera crecer rodeada de cariño y estabilidad. Mientras recorría la habitación con la mirada, ajustando por enésima vez un cuadro con la foto de la familia en una feria de Sevilla, sonrió para sí mismo. «Esto es lo que siempre quise», pensó, «un lugar donde mis hijos y mis nietos se sientan en paz». Cuando Rocío llegó a Madrid, Ortega Cano la recibió en la puerta con los brazos abiertos. Ella bajó del coche con una maleta azul y un gesto de ilusión mezclado con timidez. Sabía que la ciudad era grande y desconocida, pero la mirada de su abuelo le transmitía confianza. José se agachó para estar a su altura, le acarició el cabello y le dijo, con voz emocionada, «Bienvenida, mi niña, esta es tu casa». Aquellas palabras marcaron el inicio de una convivencia que cambiaría la vida de ambos. Para Rocío, su abuelo era un referente de fortaleza y ternura. Para José, ella representaba la continuidad de su sangre, la oportunidad de guiar y proteger a la nueva generación. Los primeros días fueron de adaptación, pero también de descubrimiento mutuo. Ortega Cano aprovechaba las mañanas para acompañarla al colegio. Caminaban juntos por las calles madrileñas, hablando de todo un poco, de la familia, de los estudios, de los sueños. A veces, él le contaba anécdotas de sus años como torero, de las tardes de gloria y de las lecciones aprendidas a base de esfuerzo y disciplina. Rocío lo escuchaba fascinada, imaginando aquel mundo de luces, arena y aplausos. A cambio, ella le hablaba de sus amigos, de sus aficiones, de los libros que leía. En esas conversaciones, José redescubría la frescura de la juventud y la inocencia, y se sentía rejuvenecer. Los fines de semana se convirtieron en auténticas aventuras familiares. Ortega Cano planeaba excursiones a los parques de Madrid, visitas a museos y paseos por el Retiro. Le gustaba enseñarle a su nieta la ciudad, no solo sus monumentos y calles, sino también su historia y su cultura. «Madrid es un lugar que te abraza y te enseña», le decía mientras caminaban bajo los árboles centenarios del parque. Rocío, entusiasmada, tomaba fotos con su pequeño móvil, creando un álbum de recuerdos que luego comentaban juntos en casa. Para José, ver a su nieta feliz era la recompensa más grande. En casa, las tardes estaban llenas de actividades compartidas. Ortega Cano, amante de la cocina tradicional, se esmeraba en preparar guisos, cocidos y postres típicos que recordaban a su propia infancia. Rocío se sentaba en la cocina y ayudaba con pequeñas tareas, como pelar patatas o remover la salsa. Entre olores y risas, abuelo y nieta fortalecían su vínculo. José le enseñaba también valores, la importancia de la constancia, del respeto, del agradecimiento. Le contaba historias de su familia, de sus raíces andaluzas, de cómo la vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes actúan con corazón. Los vecinos del barrio comenzaron a notar la transformación en Ortega Cano.
Se le veía más activo, sonriente y lleno de energía. En la panadería comentaban que nunca lo habían visto tan ilusionado. Se le nota que está feliz con la niña, decía la dueña del local cuando él pasaba a comprar el pan. Él, con humildad, respondía que ser abuelo era el mejor papel de su vida, incluso más gratificante que cualquier triunfo profesional. Aquella faceta familiar lo reconciliaba consigo mismo, le hacía sentir que, pese a los altibajos del pasado, estaba cumpliendo con su misión de cuidar a los suyos. Por las noches, antes de que Rocío se durmiera, José le contaba cuentos o simplemente charlaban en la habitación. A veces, la niña le pedía que le narrara alguna faena de sus años mozos, y él improvisaba relatos épicos con héroes y villanos del mundo del toreo. Otras veces, en cambio, hablaban de temas cotidianos, como los deberes del colegio o las amistades. Aquellos momentos nocturnos, íntimos y tranquilos, eran quizá los más valiosos para ambos. José sentía que podía transmitirle enseñanza sin sermonearla, y Rocío sentía que su abuelo era su cómplice y confidente. La llegada de Rocío a Madrid también trajo consigo algunos retos. José tuvo que reorganizar su agenda para estar más presente en casa, atender reuniones escolares y gestionar los horarios. Sin embargo, no lo veía como un sacrificio, sino como una responsabilidad que asumía con orgullo. Ser abuelo es también ser guía, pensaba mientras llenaba formularios del colegio o asistía a tutorías. Se convirtió en un pilar estable para su nieta, alguien en quien ella podía confiar plenamente en medio de los cambios y las incertidumbres propias de la edad. A medida que pasaban los meses, el vínculo entre ambos se hacía cada vez más sólido. Ortega Cano se convertía no solo en cuidador, sino en mentor y amigo. Rocío aprendía de él a enfrentar los desafíos con serenidad, a valorar la familia y a mantener la humildad. Él, por su parte, aprendía de ella a ver el mundo con ojos nuevos, a recuperar la curiosidad y la alegría de las pequeñas cosas. Se producían momentos entrañables, las tardes de cine en casa, las conversaciones sobre sueños futuros, las risas compartidas por tonterías cotidianas. En la vida pública, Ortega Cano comenzaba a hablar de su experiencia como abuelo orgulloso. En entrevistas y encuentros con la prensa, resaltaba lo importante que era para él tener a su nieta cerca. No lo hacía con afán de protagonismo, sino con un sincero deseo de compartir su felicidad. Los periodistas, acostumbrados a verlo en contextos más tensos, se sorprendían al notar la serenidad y el brillo en sus ojos cuando mencionaba a Rocío. «Es lo mejor que me ha pasado en muchos años», decía con una sonrisa. El entorno social de Rocío también se amplió. En Madrid conoció a nuevos compañeros de clase, se apuntó a actividades extracurriculares y empezó a desarrollar habilidades artísticas. José la apoyaba en todo, llevándola a ensayos, comprándole materiales y asistiendo a sus presentaciones. Siempre estaba en primera fila, aplaudiendo con entusiasmo y con los ojos llenos de orgullo. Para él, cada logro de su nieta era un triunfo compartido, un paso más en el camino que estaban recorriendo juntos. Con el paso del tiempo, la convivencia en Madrid se convirtió en algo natural. Rocío ya no era una visitante, sino una parte integral del hogar. Ortega Cano había adaptado su vida para incluirla en cada aspecto, desde las compras semanales hasta las decisiones sobre vacaciones. Juntos viajaron a Sevilla en Semana Santa, visitaron Córdoba en verano y recorrieron pequeños pueblos para mantener vivo el contacto con sus raíces. Cada viaje era también una lección de historia, cultura y valores familiares. La experiencia de ejercer de abuelo de tiempo completo transformó profundamente a Ortega Cano. Le permitió reconciliarse con algunos capítulos difíciles de su vida, sanar heridas y encontrar un propósito renovado. En conversaciones con amigos íntimos, confesaba que Rocío le había dado una segunda juventud. «Ella me ha devuelto la ilusión», decía. Y no era solo una frase bonita. Su salud mejoró, su ánimo se elevó y su círculo social se volvió más activo. En las redes sociales,
Algunos admiradores comentaban las fotos y apariciones públicas de José con su nieta, destacando la ternura que emanaba de esa relación. Él, sin embargo, prefería mantener la mayor discreción posible para proteger a Rocío. Su prioridad era darle estabilidad y normalidad, alejándola del exceso de atención mediática. Aun así, era inevitable que muchos vieran en esta etapa un ejemplo de resiliencia y de amor familiar. Al llegar el primer aniversario de la mudanza de Rocío a Madrid, Ortega Cano organizó una pequeña celebración en casa. Invitó a algunos familiares cercanos y amigos íntimos. Preparó un almuerzo andaluz con todos los platos favoritos de su nieta y adornó la casa con flores. Durante la comida, brindó con emoción y dijo unas palabras: «Gracias a todos por acompañarnos en este camino. Tener a Rocío aquí ha sido la mayor bendición de mi vida». Su voz se quebró y los presentes aplaudieron conmovidos. Rocío, con ojos brillantes, se levantó y le dio un abrazo que resumía todo lo vivido en ese año. El segundo año trajo nuevos desafíos y oportunidades. Rocío entró en una nueva etapa escolar, con materias más exigentes y responsabilidades crecientes. Ortega Cano, siempre atento, la ayudaba con las tareas, buscaba profesores de apoyo si era necesario y le enseñaba técnicas de estudio que él mismo había aprendido en su vida profesional. «La disciplina es la clave del éxito», le repetía con cariño, recordándole que no hay atajos para el esfuerzo y la dedicación. El entorno de Ortega Cano también se enriqueció gracias a la presencia de Rocío. Conoció a otros padres y abuelos del colegio, intercambió experiencias y formó parte de una comunidad educativa que le resultaba nueva pero estimulante. Las tardes en los parques se llenaron de charlas con otros adultos que compartían preocupaciones y alegrías similares. Aquello le daba la sensación de estar plenamente integrado en un mundo más cotidiano y menos mediático. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Rocío, en una redacción para el colegio, escribió sobre su abuelo como su héroe cotidiano. Describió cómo él la cuidaba, la aconsejaba y la hacía reír. La profesora, emocionada, le entregó la redacción a José cuando fue a la reunión trimestral. Al leerla, no pudo contener las lágrimas. «Es el premio más grande que he recibido», comentó después a sus amigos. A pesar de la exposición mediática que había rodeado su vida durante décadas, Ortega Cano supo construir para su nieta un oasis de normalidad y afecto. Esa casa en Madrid se convirtió en un símbolo de protección y cariño. Rocío aprendió a tocar el piano en el salón, a montar en bicicleta en los alrededores y a cocinar recetas tradicionales con su abuelo. Cada pequeño logro era celebrado con entusiasmo, creando una atmósfera de alegría y complicidad. Con el tiempo, incluso los momentos difíciles se transformaron en oportunidades de aprendizaje. Hubo días de cansancio, de preocupaciones y de dudas, como en cualquier hogar. Pero José y Rocío aprendieron a enfrentarlos juntos, con paciencia y diálogo. Él le enseñó que la vida no siempre es fácil, pero que la fortaleza y la unión familiar son escudos poderosos. Ella, en respuesta, le mostró que incluso en los días grises hay espacio para la risa y la esperanza. Al mirar atrás, Ortega Cano comprendía que aquel paso de traer a su nieta a vivir a Madrid había sido una de las decisiones más acertadas de su vida. No solo por el bien de Rocío, sino también por el suyo propio. Ser abuelo a tiempo completo le había dado una perspectiva distinta de la vida, un sentido renovado de propósito y una serenidad que no había conocido antes. Ahora, cuando salía a pasear por el barrio, la gente no solo lo veía como el torero legendario, sino como el abuelo orgulloso que acompañaba a su nieta con cariño y dedicación. Así transcurrían los días, entre rutinas compartidas, sueños construidos y recuerdos acumulados. José Ortega Cano, el hombre que había enfrentado tantas arenas en su vida, encontraba en el calor de su hogar madrileño una plaza distinta, la plaza del afecto, de la familia y del legado. Y en esa plaza, su nieta Rocío brillaba como el tesoro más valioso, recordándole que, al final, lo que queda no son los trofeos ni las portadas,
sino los lazos invisibles del amor que se transmiten de generación en generación. José Ortega Cano siguió adaptándose a su nuevo papel con la misma entrega con la que había afrontado cada etapa de su vida. Los meses pasaron, y con ellos se consolidó una rutina en la que abuelo y nieta ya no eran solo familiares, sino compañeros de vida. Cada mañana empezaba con el olor del desayuno preparado cuidadosamente por él, tostadas, fruta fresca y un vaso de leche caliente para Rocío. A veces se sorprendía de la paciencia que tenía para levantarse antes del amanecer y dejar todo listo. Era como si aquella tarea lo revitalizara. Ver la cara de su nieta sonriente al sentarse a la mesa le devolvía energía y le recordaba que, aunque la edad avanzaba, su corazón seguía joven. Rocío, por su parte, empezó a abrirse más a su abuelo. Al principio le costaba contarle ciertas cosas de la escuela o de su vida interior, pero poco a poco entendió que él era un confidente seguro. Ortega Cano escuchaba con atención cada relato, sin juzgar, sin interrumpir, solo ofreciendo palabras de aliento. A veces le hablaba de sus propios miedos cuando tenía su edad, de cómo se sobreponía a las dificultades, y así creaba un puente entre generaciones. Esa complicidad hizo que la niña se sintiera comprendida y respetada, algo fundamental para su desarrollo emocional. Las tardes de sábado se convirtieron en un ritual especial. Salían juntos a caminar por la Gran Vía, a tomar un helado en alguna cafetería escondida o a visitar librerías donde Rocío podía hojear cuentos y novelas juveniles. Ortega Cano disfrutaba viéndola elegir sus libros con entusiasmo, recordando cómo él mismo, de niño, se fascinaba con las historias de toreros legendarios. Ahora era su nieta la que construía su propio imaginario, y él se sentía orgulloso de poder acompañarla en ese proceso. Con el paso del tiempo, la Casa de Madrid se transformó en un centro de reunión familiar. Los hijos de Ortega Cano y otros familiares cercanos visitaban más a menudo, atraídos por la calidez del hogar y por la alegría de ver a Rocío tan integrada. José organizaba comidas los domingos, donde reinaban las risas, las anécdotas y los platos tradicionales. En esas mesas, Rocío aprendía no solo recetas y costumbres, sino también historias familiares que le daban sentido a su identidad. José se emocionaba al ver a varias generaciones juntas, hablando y compartiendo, y pensaba que aquel era el verdadero triunfo de su vida. Rocío empezó a destacar en la escuela gracias al apoyo constante de su abuelo. Él asistía a las reuniones, hablaba con los profesores y la animaba a participar en concursos y actividades extracurriculares. Cuando la niña ganó un premio de dibujo, José estuvo allí, aplaudiendo y tomando fotos. Guardó el diploma en un marco y lo colgó en el pasillo de la casa, junto a las fotos de su propia carrera taurina. «Este es mi mayor orgullo ahora», decía cuando algún amigo lo visitaba y le preguntaba por la foto. Esa pared se convirtió en un mosaico de recuerdos compartidos, un símbolo tangible del vínculo entre abuelo y nieta. Ortega Cano también le enseñó a Rocío la importancia de la responsabilidad. Le asignó pequeñas tareas en la casa: ordenar su habitación, ayudar a poner la mesa, cuidar de las plantas del jardín. La niña, lejos de verlo como una carga, lo asumía con entusiasmo porque comprendía que así se hacía parte activa del hogar. José le explicaba que cada acción, por pequeña que fuera, construía carácter y enseñaba valores. A veces, mientras regaban juntos las macetas del balcón, él le contaba historias de su infancia en Andalucía, de cómo aprendió a trabajar duro desde muy joven. Esos momentos al aire libre se convirtieron en clases de vida que ella atesoraba. Con el verano llegó la oportunidad de viajar juntos al sur. Ortega Cano llevó a Rocío a su tierra natal para que conociera de cerca las tradiciones que lo habían formado. Visitaron plazas de toros, peñas flamencas y campos donde él había entrenado de joven. Pero más allá del folclore, José quiso mostrarle la sencillez y la hospitalidad de la gente, la conexión con la naturaleza y la importancia de mantener vivas las raíces. Rocío se empapó de aquellas experiencias, aprendiendo canciones populares, probando platos típicos y estrechando lazos con parientes que no había visto antes. Para José,
verla correr por las calles del pueblo era como ver a su propia infancia renacer. Durante esos viajes, también hubo tiempo para conversaciones profundas. Una noche, sentados bajo el cielo estrellado de Andalucía, José le habló de la importancia de tomar decisiones con el corazón, pero también con la cabeza. Le explicó cómo cada elección que había hecho en su vida lo había llevado hasta ese momento, y cómo ella también tendría que elegir su camino algún día. Rocío lo escuchaba con atención, grabando cada palabra en su memoria. Ese tipo de charlas, íntimas y sinceras, eran una de las grandes ventajas de vivir juntos, la transmisión directa de sabiduría entre generaciones. En Madrid, la vuelta a la rutina escolar no borró la complicidad. Ortega Cano siguió acompañándola a sus actividades, ayudándola con los deberes y celebrando sus avances. También fomentó su independencia, animándola a tomar decisiones por sí misma y a confiar en su criterio. Le enseñó a manejar el transporte público, a orientarse en la ciudad y a tener seguridad en sí misma. Rocío, a su vez, empezó a mostrar gestos de madurez y gratitud hacia su abuelo, preparando sorpresas para su cumpleaños o escribiéndole notas de agradecimiento que él guardaba como tesoros. Los medios de comunicación, aunque respetuosos, no dejaron de interesarse por la nueva etapa del torero retirado. En alguna entrevista, José habló con cautela de su experiencia, destacando sobre todo el lado humano y familiar. «Ser abuelo me ha cambiado la vida», repetía con una sonrisa serena. Y era cierto. Su salud, su ánimo y su visión del futuro se habían transformado desde la llegada de Rocío. Los periodistas, acostumbrados a ver conflictos y polémicas, encontraban en sus palabras un relato diferente, centrado en la unión y en el amor familiar. La vida, sin embargo, no estaba exenta de retos. Ortega Cano tuvo que aprender a equilibrar su privacidad con las exigencias de la atención pública, a proteger a Rocío de la exposición mediática y a gestionar las inevitables tensiones familiares que surgían de vez en cuando. Pero todo lo enfrentaba con una actitud renovada, pensando siempre en el bienestar de su nieta. «Ella es mi prioridad», decía a sus allegados cuando surgía alguna complicación. Y en ese compromiso encontraba la fuerza para seguir adelante. Con el paso de los años, Rocío creció y se convirtió en una adolescente segura y curiosa. Ortega Cano, aunque consciente de que los tiempos cambiaban, siguió siendo su faro y su guía. Le enseñó a valorar la discreción, a tener empatía y a mantener la humildad incluso en medio de logros personales. La niña que había llegado tímida a Madrid ahora se movía con soltura en su colegio, participaba en actividades sociales y soñaba con su futuro. José la veía y sentía una mezcla de orgullo y nostalgia, sabiendo que estaba presenciando en directo la construcción de una nueva vida. A veces, en las noches tranquilas de Madrid, José se sentaba en su sillón favorito con una taza de té, mientras Rocío estudiaba en su habitación. Miraba por la ventana las luces de la ciudad y reflexionaba sobre el camino recorrido. Pensaba en su juventud, en las plazas de toros, en las decisiones difíciles y en las alegrías intensas. Y entonces miraba las fotos de su nieta y sonreía, convencido de que esa era la etapa más plena de su existencia. Ser abuelo, ejercer de guía y protector, era su mejor faena, la que le daba un verdadero sentido a todo lo anterior. Conforme pasaron los años, Rocío empezó a tomar sus propias decisiones sobre estudios y amistades, y Ortega Cano estuvo a su lado en cada paso, no para imponer, sino para orientar. La acompañó en su primera entrevista universitaria, en sus actividades culturales y en sus primeros proyectos personales. Siempre desde la distancia justa, sin invadir su espacio, pero asegurándose de que supiera que él estaba allí. Ese equilibrio entre apoyo y libertad fue clave para que ella se sintiera segura y valorada. La historia de José Ortega Cano, ejerciendo de abuelo orgulloso tras llevarse a su nieta a vivir a Madrid, se convirtió así en un relato de crecimiento mutuo. No solo creció Rocío, también creció él, aprendiendo a reinventarse, a ser paciente, a escuchar más y a hablar menos. En esa convivencia descubrió facetas de sí mismo que desconocía,
y pudo redimirse de errores pasados construyendo un presente sólido y lleno de cariño. Al final, cuando se les veía juntos por las calles de Madrid, no se veía a un torero retirado ni a una niña tímida, sino a dos personas que habían encontrado en la otra un motivo para avanzar, para sonreír y para confiar en la vida. Era el retrato de un abuelo orgulloso y de una nieta agradecida, una historia cotidiana y extraordinaria al mismo tiempo, hecha de gestos simples, palabras sinceras y miradas cómplices. Era, en definitiva, la demostración de que los lazos familiares pueden transformarlo todo cuando se cultivan con amor y dedicación.